¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de congregarse. Ay, ah, Mucha gente cree, eso lo he visto, cree que porque si va a la iglesia cada sábado, cada domingo, depende de la iglesia, ¿verdad? Este, se van a salvar. Y no es así. O sea, no es el motivo por el cual debe uno congregarse. Eh, claro. Fíjense, vamos a leer un versículo de la Biblia que es en Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, fíjense cómo se juntaban y estaban juntos, comían juntos, compartían las cosas, se ayudaban unos a otros, se puede decir, ¿verdad? Que pues al final de cuentas estaban juntos. Entonces, Dios quiere que nosotros nos congreguemos para estar juntos. Mira, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, o vas a hacer una carne asada, o un grill, o como le dicen en otras partes, este, sobre todo los que son de carbón, ¿verdad? Porque los que son de gas, pues obviamente no, porque pues tiene hornillas. Pero los que son de carbón, tú prendes un carbón y, y bueno, pues empieza a prender y cada vez más y más y más. Y está el fuego vivo, fuerte en todo el carbón. Y es más o menos lo que hace el Espíritu Santo con todos cuando estamos juntos o cuando estamos conviviendo, siendo sencillos, como dice ahí en la palabra. Y que nos compartimos las cosas, nos ayudamos unos a otros. Entonces el fuego del Espíritu Santo arde más fuerte y se manifiesta más fuertemente. Cuando la gente deja de congregarse, que esto es muy importante, no quiere decir que te vas a salvar más o menos, no. A lo mejor te vas a salvar menos, pero no por la situación de que no vas a la iglesia, sino porque separado, imagínate que cada uno de los carbones es una persona y juntos están fuego ardiente entre todos y pues obviamente si a ti te falta fuego yo te doy y a mí me falta fuego tú me das y todos estamos ardiendo en el mismo o estamos hablando de lo mismo en la misma página, en pocas palabras. Pero cuando te alejas del carbón vivo, que a veces así somos, ¿verdad? Queremos alejarnos y ser como un poco independientes y sentirnos que pues como quiera yo puedo orar y puedo hacer las cosas. Y sí se puede, o sea, yo no digo que no se pueda, porque todo se puede. Pero el problema es que cuando no estás junto con los demás, si tú quitas un carbón de fuera o lo apartas de todo el resto del carbón que está encendido y con una flama fuerte, pues ese carbón solo se va a apagar. Tarde que temprano se va a apagar. ¿Por qué? Porque los demás no tienen la compañía de los demás que te ayudan a que tu fuego esté encendido. O sea, en pocas palabras, vienen los ataques del enemigo, vienen las cosas que Satanás viene a poner sobre ti, sobre tu mente, sobre eh, pues tu pensar, y entonces empiezas a sentir menos fe, empiezas a sentir como que ya se apaga un poco el avivamiento que tiene uno en el corazón, se empieza a apagar un poco lo que
a lo que estábamos acostumbrados, y luego al final de cuentas llega un momento en que dice uno, híjole, ya no siento lo que yo sentía antes. Pero eso que sentías antes era porque estabas junto con los demás. Por eso dice en la palabra que hay que congregarnos, no como algunos por costumbre no lo hacen. Porque la gente que no se congrega, llega a pasarle eso, que se empieza a enfriar. Y entonces llega un momento en que estás completamente frío, estás apagado y necesitas volverte a encender. Pero para volverte a encender, ¿qué es lo que vas a hacer para volverte a encender? O sea, para que vuelva otra vez el fuego a arder en ti, pues necesitas congregarte. No porque te vayas a salvar porque vas a la iglesia, como ya lo dije al principio, sino porque necesitas el fuego de los demás. Mira, ¿sabes de qué se trata el fuego de los demás? Se trata de testimonios. Cuando oran por una persona y la persona se sana. Cuando la persona tiene necesidad y los demás lo ayudan. Y ves la mano de Dios entre los demás. O sea, ves cosas que necesitas para poder estar con el fuego ardiente del Espíritu Santo. Yo no digo que no puedas estar con el fuego del Espíritu Santo aún y cuando estás en tu casa. Sí lo puedes, sí puede pasar y sí va a ser. Pero como quiera debemos de congregarnos para alimentarnos, para conocer más de Jesús, para que a veces tenemos dudas y no vamos a la iglesia, y cuando vamos a la iglesia y alguien explica algo como lo que tú estás necesitando y dices, ¿sabes qué? Eso es lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo tenía duda de eso, y ahora ya con la explicación que dio la persona ahí, ya me di cuenta por qué son las cosas así, o por qué la palabra de Dios dice esas cosas. Entonces, necesitamos estar juntos, congregarnos, vivir en armonía. Mucha gente empieza a tener armonía con las iglesias y luego después no falta alguien que quiere dividir las cosas, empieza a poner enemistades entre las personas. Y eso no es correcto, no está bien para la congregación y la iglesia del Señor Jesucristo. Imagínate el cuerpo de Jesús, que somos todos nosotros, porque somos la iglesia. Imagínate que se empiecen a pelear. Es como si una persona estuviera bien y luego de repente tiene una célula mala que es cáncer. Y ese cáncer empieza a tratar de eliminar a los que no son del cáncer. Y el cuerpo empieza a pelear contra el cáncer. Y así, y en esas dos maneras, o de esas dos maneras, como se puede visualizar que la iglesia, pasa eso en la iglesia cuando empieza a haber división, empieza a haber chismes, empieza a haber, ah, el dime, el chismorreo, o sea, hablar de los demás y estar en contra de las personas, en contra a veces de los dirigentes de la iglesia. A veces también se equivocan, son personas, no son Dios, para no equivocarse. Entonces, debemos de comportarnos y saber cómo portarnos en una iglesia. La iglesia no quiere decir que el pastor ah, que no puede equivocarse, o el sacerdote no se puede equivocar. Todos nos equivocamos porque somos personas. Entonces necesitamos congregarnos y saber cómo comportarnos en la iglesia, y saber que no es a la persona, no es al sacerdote, no es al pastor, no es al predicador, no es a lo que tú quieras y gustes verlo en la iglesia. No es el que te va a salvar, no es al que debes de seguir. Al que tú debes de seguir es a Jesús, y debemos de seguir a Jesús, todos, no nomás tú o yo, todos. Tenemos que entender que somos personas
que los dirigentes de las iglesias son personas y que suelen equivocarse. No creas que no se equivocan, todos nos equivocamos. ¿O acaso tú nunca te has equivocado? ¿Verdad que sí? Yo también me he equivocado. No quiere decir que por eso me vas a considerar como si fuera algo sobrenatural. Porque llega un momento que también las personas, cuando están en las iglesias, llega un momento en que ven al pastor como algo sobrenatural. Como que no es una persona. Como que es algo ya como Dios o parecido a Jesús. Y no es así. No es así. Necesitamos entender eso. Que no somos ni son los dirigentes infalibles. No son infalibles. Hay gente que tiene problemas. Hay pastores que tienen problemas. También tienen ataques. También de repente cojean de algo. También son débiles en algo. O sea, todos tenemos de dónde o de qué pata cojeamos, todos tenemos algo. Y necesitamos saber que nosotros para poder ser mejores tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos ayude en nuestras debilidades. Para que en esas debilidades Jesús nos haga fuertes. Con su Espíritu Santo nos hace fuertes, o sea, en pocas palabras, nos está aconsejando y nos tenemos que dejar aconsejar para que el Señor nos vaya llevando y nos vaya haciendo más fuertes en esas debilidades. Entonces, no dejes de congregarte. Normalmente yo no hablo de algunas otras cosas como el diezmo. Voy a hablar un día de estos, voy a hablar de eso, del diezmo. Pero ahorita no es el tema. Y eh, creo que la forma mejor de crecer, la mejor forma de crecer, obviamente es leyendo la palabra, aprendiendo. Pero si hay cursos en la iglesia donde tú estás yendo, métete a los cursos. Si en la iglesia hay sermones aparte, o si hay grupos de hombres o grupos de mujeres o grupos de adolescentes, jóvenes, etcétera, adultos, casados, no sé de qué pueda haber, pero métete a ellos. Métete, haz el propósito de meterte en uno de ellos y vas a ver lo que vas a aprender. Vas a aprender mucho más de que si estuvieras en tu casa. No quiere decir que vayas a ser religioso, no. Se trata de aprender a vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos, como Dios quiere que vivamos nosotros. Entonces, una de las maneras de vivir como Jesús y Dios quiere que nosotros vivamos es congregarnos. Jesús nunca se apartó de sus discípulos, nunca. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, meternos como discípulos y cuando ya aprendamos como que ser a discípulos y ya hayamos aprendido a ser seguidores de Jesús, entonces nosotros podemos discipular a alguien más. Pero no te equivoques, tienes que congregarte, tenemos que congregarnos y estar juntos para poder vivir en armonía y en esa forma de vivir que Jesús quiere que nosotros vivamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos muestras las cosas y quieres que nosotros nos congreguemos, que estemos juntos, que vivamos en armonía, que no tengamos disensiones, que no tengamos chismes entre nosotros, que no haya divisiones entre la iglesia. Porque al tener divisiones en la iglesia es como que se estuviera peleando el cuerpo mismo contra el mismo cuerpo. Entonces, ayúdanos, Señor, a ser mejores, a entender que los dirigentes no son sobrenaturales, que son personas igual que nosotros, que en cualquier momento se pueden equivocar igual que nosotros, y que nos ayudes a entender que nosotros al que debemos de seguir es a Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, por vernos y bueno, nos vemos la próxima vez.